Hola, Renting Dragon aquí con nuevo video y voy a manejar un tema algo pesado. Voy a aclarar que es pesado, por algo está en el sábado. Voy a empezar por decir que esto no es un top, no, que esto no es ¿cómo decirlo? No es algo que haya visto yo antes, es algo que para mí de hecho no tiene precedentes. Es una cosa que ha llegado como a mi mente como medio revelación. Sí hay precedentes en algunos ¿cómo se dice? Contextos, o sea, sí hay algunos contextos en los cuales esto se ha implicado, mencionado, pero esta teoría básicamente se ha compuesto de varias cosas que sé al respecto y es tema pesado. Como se ve en el título, esto es sobre Michael Jackson. Es una teoría que tengo que explicaría todo lo que ha pasado, incluyendo su desde la forma en la que terminó su vida tan dramática. Es como la explicación que da sentido a todo, unifica básicamente todas las otras cosas que hemos visto sobre él y deja muy en claro que él no era la persona que nos dijeron por tanto tiempo que era, y que al contrario era una mejor persona de lo que nos planteaban, porque esta teoría va de la mano con varias personas que lo han conocido. Creo que nada hay que señalar. La mayor parte de la gente que conoce a Michael Jackson afirma que las acusaciones de crímenes que se le que se les que se le dieron, o sea, las acusaciones que se hicieron de él sobre conductas criminales, toda la gente que lo conocía decía que no eran verdad. Toda la gente que lo conocía decía, no, es que este vato no hizo esto, este vato era una buena persona. Toda su familia, todos sus amigos, toda la gente cercana a él decía, él no cometió los crímenes de los que se le acusan. Y hay varias cosas extrañas que han salido a lo largo de la historia desde entonces que implicarían que sí, en efecto no lo cometió. Y que alguien más que hizo cosas malas le traía ganas, que querían detenerlo. Vamos a empezar por ahí. Ya vamos bastante avanzados en cuanto al video. Vamos a empezar por decir, estamos hablando de los cargos de delitos hacia niños. Ya conforme avance el video vamos a hablar con más claridad sobre las cosas. Todo indicaría que no eran verdad. No hay evidencia que demostrara que eran verdad. La poca evidencia que hay de las acusaciones fue evidencia que se obtuvo de manera póstuma, o sea, tras que él pasara mejor vida. Salió evidencia presuntamente de fotografías que tenía él en su casa, en su rancho de Neverland, que según un explorador urbano se metió y las encontró. Ese tipo de evidencia para mí es inválida porque es plantar evidencia. O sea, voy a ponerlo así. A las personas cuando se les acusa de crímenes a veces se les plantea evidencia. Por ejemplo, una evidencia que es muy comúnmente planteada son sustancias recreativas. Si le pueden plantar evidencia a alguien que está vivo, más se la pueden plantar a alguien que ya no está con nosotros. Y justamente yo pienso que eso es lo que hicieron. Que esas presuntas fotos que encontró el explorador urbano eran plantadas. Obviamente, como es un material muy ilegal y es cosa muy grave, no iban a mostrarnos las fotos. No era así como, miren, aquí están las fotos. Pero dijeron, un explorador urbano se metió y encontró las fotos. Puede que ni hubiera fotos. No, tiene que haber fotos. Porque es evidencia plantada y él ya no se puede defender, él ya no está. Él ya no está. Y es la parte más importante de lo que es mi argumento. Muchas estrellas infantiles se hospedaron en su rancho, incluyendo por ejemplo a Macaulay Culkin, y había otro chico, no me acuerdo su nombre, pero ese otro chico falleció.
falleció en circunstancias sospechosas y él es importante para lo que estoy argumentando porque durante toda su vida este otro chico estuvo terco en que Michael Jackson era inocente, en que él no podía creer eso porque él no le había tocado vivir eso, a nadie de los que él conocía que estuvieron en el rancho de Neverland le había tocado vivir eso, y él vivió mucho tiempo en el rancho de Neverland. Vivir ahí, no nada más ir de visita, vivir ahí. También Macaulay Culkin nunca se involucró en las acusaciones, a pesar de haber vivido en el rancho también. Y es importante señalar esto porque Macaulay Culkin sí le pasaron cosas muy feas y él nunca implicó a Michael Jackson. Otro actor que tampoco implicó nunca a Michael Jackson, a pesar de haber despepitado cosas, fue Elijah Wood. Es importante entender esto porque hay que entender una cosa. En Hollywood y en la farándula estadounidense hay muchas personas que hacen de lo que se le acusó a Michael Jackson. Muchísimas. Elijah Wood casi ve arruinada completamente su carrera y por eso ya no sale en películas por haber dicho justamente eso. Para cuando él lo dijo, Michael Jackson ya no estaba, él pudo haber acusado a Michael Jackson. Muchas personas pudieron haber salido a acusar a Michael Jackson cuando él falleció y no lo hicieron. Es más, cuando él falleció salió más gente en su defensa que acusadores. Su familia y amigos lo deslindaban de eso también. Eh, y eso a pesar de que ha habido otros casos de personas acusadas de crímenes que sí los han expuesto fuerte. Por ejemplo, Bill Cosby, salió una acusación y salieron más. Harvey Weinstein, salió una acusación y salieron más. Con Michael Jackson no pasó eso. Con Michael Jackson las acusaciones tenían hasta evidencia en contra, incluyendo pues evidencia que implicaba que los padres de las presuntas víctimas habían manipulado a las víctimas para que hablaran con el fin de sacarle plata a Michael. O sea que la evidencia que había en contra de Michael Jackson era muy reducida. No había suficiente evidencia de implicar que él hubiera sido parte de ningún acto de abuso hacia menores. Eh, no había evidencia que lo culpara de nada y la presunta evidencia que surgió cuando él ya estaba en la tumba. O sea, no surgió mientras él estaba en vida. La evidencia póstuma para mí vale muy poco. Porque ya la persona, ¿qué le haces? ¿Lo desentierras y lo revives para llevarlo a juicio? La evidencia póstuma para mí no tiene peso porque se puede hasta falsificar más fácil. Porque la otra persona no va a poder decir, oye, es que esa evidencia es falsa. Es que esa evidencia es falsa, ¿no? Entonces me metí a su casa y encontré esto. Él ya no está para decirte que no es verdad. Él ya ni siquiera está en la casa, por eso me pude meter. ¿Cómo sabemos que esa evidencia no era tuya? Voy a decir por qué pienso que a Michael Jackson se le hizo una guerra sucia para pintarlo como un abusador sexual de menores. Y es por su rancho de Neverland, justamente. ¿Por qué? Porque el rancho de Neverland, yo teorizo, era la antítesis de la isla de Jeffrey Epstein. Esa es mi teoría. Esa es la parte descabellada. Ya expliqué, las presuntas víctimas no... O sea, más bien las presuntas víctimas no tenían evidencia sólida. La evidencia que se obtuvo después era póstuma, ya estaba muerto Michael Jackson. Y la gente alrededor de él, incluyendo actores y celebridades, que llegaron a denunciar que había abuso sexual infantil en Hollywood, como lo es Elijah Wood, como lo es Macaulay Culkin, nunca apuntaron hacia Michael Jackson. Nunca lo hicieron responsable de eso. Siempre hablaron de él como una buena persona, como una persona honorable. Bueno, Elijah Wood ni habló de él porque creo que él ni le tocó. Pero él le tocó saber quién sí y quién no. Y nunca señala a Michael Jackson. A Harvey Weinstein sí. Y por eso le costó su trabajo. Porque Hollywood sí está lleno de violadores de niños. Esa sí es una realidad. Por eso me caga Hollywood, porque es una de las organizaciones más putamente hipócritas del planeta. Pero en cuanto a Michael Jackson, no hubo pruebas. No hubo pruebas. Su familia y amigos todos decían que él era inocente. Toda la gente que lo conocía decía que era inocente. La gran mayoría de la gente que estuvo en el rancho de Neverland, no todos, porque obviamente que hubo los que lo acusaron falsamente, en mi teoría.
La gran mayoría de la gente que estuvo en el rancho de Neverland dijo que era mentira, que él no hizo nada, que todo eso de lo que se le acusa no es verdad. ¿Cómo se supone que yo crea? ¿Cómo se supone que yo crea que realmente de lo que se le acusa a Michael Jackson es verdad cuando la gran mayoría de la gente en su entorno dice que no, que nunca pasó, que nunca fue así? Finalmente, la parte más importante es, Michael Jackson estaba metido hasta el cuello con Hollywood. Estaba metido en Hollywood, estaba metido en la industria de la disquera, estaba metido en todo el entretenimiento. Michael Jackson era omnipresente en el entretenimiento. Él tenía el mismo nivel de presencia que Bill Cosby. Y con Bill Cosby surgieron un montón de acusaciones y con Michael no. Pero lo que Michael se diferenciaba de todos los demás era que él sí estaba obsesionado con los niños. Y si él tenía algún rasgo de pedofilia, era en la definición más generalizada de la palabra, porque si tenía alguna especie de atracción sexual hacia los niños, también iba combinada con un afecto que hacía que no les hiciera daño. Y eso no lo sabemos porque no leemos mentes. Pero la parte importante es esa, él no les hizo daño. Y yo pienso que es al revés. Yo pienso que el rancho de Neverland era donde se podían esconder y mantener a salvo los niños, lejos de todos los violadores de niños de Hollywood, lejos de todos esos pedófilos degenerados que abusaban de los niños, y que eso le cagó a gente poderosa en Hollywood. Eso le molestó a mucha gente en Hollywood que decía, no puede ser que este infeliz nos esté estorbando. Y decidieron acusarlo y decidieron llevarlo a morir. Michael Jackson murió de una sobredosis de propofol y se acusa al médico que le dio la droga de negligencia médica. Yo no pienso que fuera negligencia, yo pienso que fue un asesinato planeado. Y sí, Michael Jackson pidió las dosis, y sí, Michael Jackson era adicto, pero esta persona fue la que lo hizo adicto, y fue la que fue la que le suministró las dosis al punto de llevarlo a sobredosis. Fue planeado por gente poderosa en Hollywood para matarlo porque no pudieron meterlo a la cárcel, acusarlo de lo que ellos hacían. Esa es mi teoría. Michael Jackson no era un abusador de menores, era un obstáculo para gente como Harvey Weinstein, como Jeffrey Epstein, como como los políticos, gente como Bill Clinton, como Joe Biden. Michael Jackson les estorbaba a todas esas personas que iban a la isla de Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niños. ¿Por qué? Porque Elijah Wood habló de que él fue víctima de abuso. Y él no estuvo hasta donde es en el rancho de Neverland. Él fue víctima de abuso. Y Michael Jackson hospedaba a muchos niños celebridad en el rancho de Neverland. Vivían ahí, se escondían ahí. Y yo pienso que era justamente para esconderse de la gente enferma en Hollywood, que abusaba de niños, y ellos sabían que no estaban a salvo. O sea, eran niños que eran conscientes hasta cierto punto de que no estaban a salvo, o que sus padres sabían que no estaban a salvo, o que el mismo Michael Jackson los alcanzó sabiendo que no estaban a salvo y los llevó al rancho de Neverland para protegerlos. Y eso le ha de haber cagado muchísimo a gente como Jeffrey Epstein. Esos violadores en Hollywood, esos pedófilos en Hollywood, no les debió parecer nada agradable que este negro, porque Michael Jackson era negro, aunque él no lo quisiera admitir y aunque se agravara un preexistente vitiligo sometiéndose a tratamientos hasta quedar pálido como el mármol, que este negro se atreviera a desafiar a la élite blanca. Y sí lo voy a decir así, también era porque era negro, porque esos cabrones de izquierda de los demócratas de Estados Unidos son putamente racistas y ven a los negros como una herramienta. ¿No les pareció que este negro se atreviera a desafiarlos y les robara a los niños de los cuales iban a abusar sexualmente? Y varias personas, incluyendo Kanye West, afirman que lo asesinaron. Y salió también una grabación de una persona admitiendo que la muerte de Michael Jackson fue planeada y hablando de que Kanye era su próximo blanco porque justamente no permitían que las celebridades se les salieran de control a Hollywood. No permitían que se les salieran de control a las élites. Michael Jackson se le salió de control a las élites, esa es mi teoría.
Michael Jackson se le salió de control a las élites cuando no lo pudieron meter a la cárcel acusándolo falsamente de abuso sexual de menores porque no tenían suficiente evidencia. Lo sometieron a campañas de acoso continuas hasta que cometió suicidio. Ahora vas a preguntarme, ¿entonces no podemos hacer chistes de Michael Jackson siendo pedófilo? Sí, sí puedes. Podemos hacer chistes ofensivos de lo que queramos, pero la realidad y lo que tenemos que ser conscientes es que hay gente mala en las élites, gente mala en Hollywood, gente mala en los medios que está siempre conspirando, que está siempre planeando hacer el mal. Y que hicieron de blanco a Michael Jackson, que hicieron de objetivo el acabar con él, porque él les estorbó, porque él no permitió eso. Obviamente esta es una teoría que tengo, no es algo que pueda demostrar, no es algo que pueda llegar y decir, aquí está la prueba contundente, pero es la única forma en la que conecta el hecho de toda la locura que se ha girado en torno a él, de las afirmaciones de que él fue asesinado, de las afirmaciones de que se conspiró contra él, de las afirmaciones de que hay gente en Hollywood que conspira cuando una celebridad se le sale de control, de que el hecho de que los niños actores, los niños celebridades que les tocó vivir con él, no le tenían ese temor, no lo veían él como una amenaza, a pesar de que se sabe que Hollywood estaba lleno de violadores de niños, que Elijah Wood confirmó que es verdad que está lleno de violadores de niños, que las presuntas víctimas, al final resultó la evidencia demostraba que algo andaba mal, que algo no tenía sentido, y que la evidencia que confirmaba presuntamente que él era culpable fue póstuma, que él ya no estaba cuando esa evidencia salió a la luz. Todo eso, todo eso me da una certeza casi absoluta de que Michael Jackson fue inocente, de que Michael Jackson no era el pedófilo monstruoso que los medios trataron de hacer. Fue una víctima de una conspiración de las élites para cubrirse a sí mismos, porque Michael Jackson les estorbaba, porque Michael Jackson protegía a los niños de lo que esas élites hacían. Entonces lo acusaron a él de lo que ellos hacían, para que así él se saliera del camino, él ya no les estorbara, para dejar claro que no iban a permitir que se les saliera de control otra celebridad. Siempre que se les sale de control una celebridad les hacen daño. Elijah Wood despepitó lo del abuso sexual y perdió su carrera un tiempo. Mel Gibson habló en contra de las élites judías en Hollywood y perdió su carrera. Si tú criticas a Hollywood, de lo que sea, pierdes tu carrera. Si tú le estorbas a Hollywood, pierdes tu carrera. ¿Por qué nos sorprendería entonces que Michael Jackson fuera inocente? ¿Por qué nos parecería tan imposible que Michael Jackson fuera inocente y que le estorbaba a los que realmente estaban abusando de los niños, que les estorbaba dándole un lugar a donde quedarse a todos esos niños que no estaban a salvo rodeados de esa gente enferma? Por eso pienso que esa teoría tiene sentido. Es una teoría, no tengo pruebas, no tengo forma de llegar y decir, miren, con esto tengo evidencia, pero sí puedo decir, yo creo en eso. Yo creo que Michael Jackson es inocente. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Nerón se despide. Que tengan un excelente día.